gracias por la invitación. Agradezco también a las autoridades presentes y a todos los docentes y alumnos de esta sala. Eh, Mi exposición es Retos para la ejecución de ensayos clínicos y me agrada haber tocado este tema porque pertenezco ahora a un ensayo clínico denominado FLAME, que justamente está desarrollado o dado para para pacientes vulnerables y en una zona difícil como es la región de Loreto, en la cual nos hemos encontrado con retos y desafíos para los investigadores, la logística del medio y también para la normativa nacional. Entonces, doy mi inicio dando un breve pincelado para este estudio, este ensayo clínico, de qué se trata. El nombre es FLAME, es un poco largo, pero es Administración de Medicación en Masa para la Eliminación de la Malaria Vivax. Es un estudio pragmático, controlado, aleatorizado por conglomerados en Perú, que tiene como principal objetivo determinar la efectividad del tratamiento focal en masa para reducir la transmisión de Plasmodium vivax. Esto quiere decir que este estudio es principalmente una intervención, la evaluación de una intervención con medicamentos que ya han sido probados, que ya están en uso, como cloroquina y primaquina, que ya tienen décadas de uso en nuestro país. El breve mensaje. Tenemos, para los que no saben aún, tenemos ya un plan de eliminación de malaria a nivel nacional. Este plan de eliminación de malaria se está dando principalmente en la región de Loreto ya desde el año 2017 y el año 2022 se está dando para el resto del país. Este ensayo clínico apunta a evaluar una estrategia que podría incluirse en ese plan de eliminación de malaria. ¿Y por qué es importante? Porque ya hemos llegado a un tope de lo que conocemos y de lo que sabemos para la eliminación de la malaria. Recordemos que una de las grandes recomendaciones de OMS para la eliminación de la malaria es justamente tomar todas las herramientas, tratamientos, de una manera que se agilice el proceso, el tiempo en el cual podemos alcanzar ese objetivo. Es por eso la trascendencia de este ensayo clínico, que es principalmente evaluar entre lo que ya se hace, o sea, lo que ya hace de acuerdo a la recomendación del Plan de Eliminación de Malaria por el Ministerio de Salud, que es principalmente la cobertura vectorial, los manejos de casos sintomáticos y la búsqueda de estos casos justamente en estas comunidades centinelas, ¿no? Recuerden que por ahora lo hacemos por microscopía. Sin embargo, tenemos una gran cantidad, un gran porcentaje de nuestra población infectada son asintomáticos. Y esto no es un número pequeño, es más o menos el 70% de la población, niños, adultos, que caminan teniendo malaria, 5, 6, 7 parásitos y que van afectando crónicamente su estilo de vida. Dado ahí radica la importancia. Lo que plantea hacer este estudio es que principalmente tener esta base y compararla con esta intervención, que es dar el tratamiento de acuerdo a esquemas terapéuticos, cloroquina, primaquina, tafenoquina, 3 rondas 2 veces por año cada 3 años. Un año por 3 años, ¿no? Una vez por año cada 3 años. Y ver de qué manera se va disminuyendo la transmisión de malaria, ¿no? Es importante aquí el denominador porque son los casos positivos que tenemos para cada año para ir midiendo realmente cómo vamos en el proceso de esta intervención. Paso aquí a describir porque esta es una intervención, ¿no? Generalmente tenemos en mente que los ensayos clínicos son evaluación de drogas o de diagnósticos nuevos que generalmente están involucradas empresas farmacéuticas que tal vez tengan algún otro propósito, no solamente el proporcionar un medicamento o un esquema de diagnóstico eh, en beneficio de la población, ¿no? Sino que estamos viendo que esto es principalmente un estudio que ha sido pensado de una nueva intervención tomando lo que ya existe, tomando los recursos que ya existen para poderle dar un enfoque diferente y una
probable inclusión dentro de un esquema de eliminación de malaria que necesita en este momento mayores recursos como nuevas estrategias para poder alcanzar justamente este objetivo, ¿no? Entonces, nosotros vemos que nuestro objetivo es enrolar a 7.530 personas en comunidades. No estamos enrolando personas en un site, como normalmente lo hacemos, en un establecimiento de salud, con todas las comodidades, donde tenemos un ambiente apropiado, una camilla, donde atender al paciente, con médicos, con laboratorio a la mano, ¿no? No, estamos yendo a las comunidades, ¿no? Estamos haciendo justamente en conglomerados. Son 30 comunidades las cuales nosotros vamos o estamos interviniendo porque ya hemos hecho el enrolamiento de 4.657 personas, ¿no? Aproximadamente unos casi 1.300 niños también incluidos. ¿Dónde se está desarrollando? Son principalmente en la región Loreto, en los distritos de San Juan, de Alto Nanay, de Iquitos y de Punchana. Todos aproximadamente a una distancia no más allá de 8 kilómetros en relación a la ciudad de Iquitos. Esto con el propósito de que si en algún momento ocurriera algún evento adverso, serio, podríamos trasladarlo rápidamente a la ciudad de Iquitos, ¿no? Existen otros parámetros por los cuales se han elegido a estas comunidades, pero solamente para darles una idea, tenemos la carretera Iquitos-Nauta, para aquellos que conocen. Llegamos hasta el kilómetro 70, el kilómetro Nauta está más o menos en el kilómetro 90, la ciudad de Nauta. Llegamos a las comunidades que están alrededor, pero también hay comunidades paralelas que incluyen las cuencas de los ríos Nanay, las cuencas del río Itaia y la cuenca del río Momón, que son como 5 comunidades que tenemos ahí. Y todas ellas tienen características diferentes. Cuanto más cercanas a la ciudad de Iquitos, tienen electricidad, tienen conexión a internet, tienen más acceso de movilidad como automóviles o camiones que pueden llegar a la comunidad, a la ciudad de Iquitos, pero aquellas que están más cercanas a las cuencas o más lejanas tienen, por ejemplo, que pasar unas 12 horas antes de llegar a Iquitos o simplemente no cuentan ni con agua, los servicios básicos. Entonces, todo eso ya va haciendo que tenga este ensayo clínico una estructura y una visión diferente, ¿no? De cómo normalmente manejamos los ensayos clínicos. ¿Cuáles en sí, voy comenzando a mencionar nuestros mayores desafíos? He resumido en algunos 4 o 5 desafíos que creo que es fundamental que exponerlos, porque creo que podríamos entrar un poco al debate o al menos tener conciencia de que necesitamos no solamente lo que ya tenemos, sino que necesitamos ver de otra manera este tipo de ensayos que se dan en comunidad, ¿no? Con gente vulnerable, pero no que la invitamos al site, sino que vamos y la buscamos, ¿no? Porque esa es la idea. Tenemos que hacer este ensayo, vamos a evaluar una intervención, pero este ensayo se debe asemejar a lo que puede ofrecer el Ministerio de Salud para que pueda tener sentido en la incorporación posterior de esta nueva estrategia. Entonces, informar adecuadamente a la población. Creo que se ha hablado ya del tema en las anteriores exposiciones y me ha dado mucho gusto porque justamente este es un punto crítico sabemos que esta población es población que tiene límites en su educación. Generalmente han sido personas las que tenemos, por ejemplo, no primaria incompleta, secundaria incompleta. Es más o menos el 40% de la población enrolada. Los otros no tienen, todavía no han terminado la secundaria o tienen un grado de educación superior limitado o que aún no han terminado. Entonces, el exponernos a este tipo de población, al que sí es una población vulnerable, no hemos ido a comunidades indígenas per se, porque esto también nos trae mayores recursos, ¿no? Porque tendríamos que hacer, como se mencionaron, las traducciones y que no contamos con todos esos recursos, ¿no? La traducción de los consentimientos informados, tener personal que hable esos idiomas también es un poco más complicado y además son comunidades mucho más lejanas, ¿no? Que también incluye el aumento del presupuesto porque no es algo que tengamos a nuestra disposición.
Entonces, ¿cuáles han sido algunas estrategias? ¿No? Porque también han sido desafíos, pero también voy a presentar algunas estrategias que hemos considerado que son importantes compartirlas con ustedes, ¿no? Sabíamos que las comunidades son dinámicas, las comunidades son poblaciones que trabajan todos los días, viven del día a día, necesitan salir para realizar alguna actividad económica, viajan constantemente, migran constantemente, entonces necesitamos llegar a ellas no en un momento, en un solo momento como para tomar el consentimiento informado, sino que tenemos que ir de a pocos con ellos, ¿no? Darnos un tiempo para poder de alguna manera darles a conocer de qué se trata todo el estudio, para que puedan tener la oportunidad de entender de acuerdo a su capacidad, ¿no? Y ese es otro punto importante, porque estas personas son personas que aprenden todo de manera visual. No leen mucho, no es que no tengan mucho acceso, sino que no leen, no están acostumbradas a leer. Entonces, todo lo que es figuras, todo lo que representan gráficos, todo lo que se le pueda transmitir oralmente es importante. Además, estas comunidades están legadas o están regidas por una autoridad, sea el promotor, sea alguna autoridad, un juez de paz, todas tienen algún tipo de autoridad. Y usualmente en estas comunidades, la comunidad obedece a la autoridad. Entonces, hay todo un diálogo inicial con la autoridad. Y justamente esa era la invitación a participar a cada una de las comunidades, ¿no? Eso fue todo un trabajo usando rotafolios, usando papelógrafos, usando cosas dinámicas que puedan entender el mensaje general de que por qué se está desarrollando el estudio y para qué va a ser importante que ellos participen, ¿no? Entonces, bueno, ahí es solamente un modelo de acta que hemos colocado, pero por cada comunidad la autoridad refrendó que estaba de acuerdo que el equipo de estudio pueda visitar a cada uno de los pobladores de la comunidad, ¿no? Y muchos de ellos, también muchos pobladores estuvieron presentes, de acuerdo a sus actividades, estuvieron presentes en esa reunión y este es un primer encuentro con la población. El segundo gran encuentro fue el ir casa por casa. El ir casa por casa significó tocar la casa, a que alguien de la casa, no estamos hablando todavía del día de enrolamiento, sino que principalmente entregarles a mano los consentimientos informados que ellos en algún momento deberían leer, ¿no? Entregarles esos y además entregarles material, como por ejemplo, se dedicó mucho a hacer mucho material comunicacional, principalmente videos. Ahora, la verdad es que casi la mayoría guarda algún tipo de celular. O sea, ya no es que los celulares estén solamente en las ciudades, ¿no? Estas personas sí tienen acceso. No tendrán todos los miembros de la familia, pero al menos algunos sí tienen acceso a algún tipo de este medio, de este celular, donde se puedan cargar los videos. Y eran videos cortos, donde cada video era un mensaje diferente de cada una de las partes del ensayo clínico. Entonces, se les daba esa facilidad días antes de justamente ir el día del enrolamiento, donde ya era la parte final que todos conocemos, ¿no? Entonces, y usamos porque también es importante que todo quede documentado, ¿no? Es una de las normativas, que todo lo que hagamos tenga que quedar documentado. Entonces, hicimos ese reporte, ¿no? Lo cual colocábamos ahí qué casas estábamos visitando para luego, aquellas que no habíamos logrado visitar, tener mucho más impulso en esas, ¿no? En esas casas no visitadas. Por ejemplo, acá estamos viendo que estos pobladores están viendo a través del celular. No solamente ellos cuando les compartíamos, sino también llevábamos tablets para que ellos puedan a través de la tablet visualizar de manera muy dinámica, porque son videos que tardan 1 minuto, 2 minutos, donde se les da la información clave, ¿no? Porque hay mucha información realmente, pero lo más importante es que ellos puedan decidir lo clave, lo objetivo, para qué ¿por qué las tomas de muestras que les vamos a hacer? ¿Por qué va a ser útil? Son poblaciones afectadas por malaria, entonces de alguna manera la utilidad, la necesidad está en ellas. Necesitan encontrar algún medio para terminar con la malaria. Entonces, son las actividades pre-enrolamiento. Esto es ya la etapa de enrolamiento.
En esta etapa, por supuesto, vamos a las casas, les mostramos adicionalmente los videos que ya previamente pudieran ellos haber visto. Invitamos a todos los miembros de la casa, hablamos con el jefe de familia, porque eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Un jefe de familia que no está presente no tenemos acceso a la familia, ¿no? Porque un jefe de familia es el que da la autoridad para saber qué hace cada uno de los miembros de esa casa. Entonces, ahí que ustedes pueden apreciar que tenemos una pequeña luz, pero esa pequeña luz estaba siendo dada por la luz del celular, porque no teníamos. Entonces, otra de las cosas importantes, y que creo que eso es un mensaje, que cuando vayamos a estas casas no podemos demorarnos mucho tiempo. Ellos tienen otras actividades, ellos hacen otras cosas, además pierden el interés. Pasa una hora, ya todos están haciendo diferentes cosas, ya no es la misma. Entonces llegamos y tenemos que hacerla de una manera rápidamente, porque no podemos tomarnos todo el tiempo que lo haríamos en un site, 2 horas, 3 horas, leyendo todo el consentimiento informado. No podemos, porque primero, la actividad económica es del día a día, entonces estamos limitados a eso. Segundo, es la pérdida de interés. Todos los niños se van a la escuela, las madres se van a hacer otra cosa y los hombres jóvenes salen a hacer diferentes actividades económicas. Entonces, este proceso debe ser dinámico, y como ya ha habido pasos previos, entonces nosotros hemos ido con una mayor confianza a que la población ya conocía a las personas y conocía de alguna manera cuál era el objetivo, por qué estábamos en esa comunidad. Luego, ¿no?, aceptaban el consentimiento informado. Sin embargo, nuestro otro gran reto es el escribir y el firmar. Son personas que de alguna manera han olvidado cómo hacerlo. Es increíble. No sé si ustedes, pero a mí a veces me cuesta trabajo escribir bien como escribía hace algunos años, porque me he acostumbrado a usar la computadora. Y no solamente eso, las personas que han trabajado en este proyecto, que son jóvenes médicos, generalmente que han terminado medicina 25, 26 años, tenían mucho trabajo en escribir. Ustedes saben que por cada paciente necesitamos hacer una documentación del consentimiento o del proceso de la obtención del consentimiento informado a través de la historia clínica. Y eso es, en este tipo de personas, es algo prolongado. Y estos médicos no lo sabían hacer, o sea, no tenían esa habilidad como para hacerla tan rápidamente. De alguna manera, esto es otro tema, pero les estoy presentando todas estas experiencias que hemos observado dentro de todo este comportamiento, ¿no?, este desarrollo. Además de que la población, como les mencionaba, más o menos el 40% tienen primaria y secundaria incompleta. Y esta pérdida de habilidad también se debe a que ellos en algún momento estudiaron su primaria, se quedaron en 4º, 5º grado, tal vez ni siquiera en ese momento lograron escribir correctamente, y luego abandonaron totalmente los estudios y se dedicaron a las actividades económicas, ¿verdad? Van al campo, se dedican a la pesca, se dedican a hacer otras cosas, pero ya no escriben. Y eso ha hecho que no se olviden de cómo escribir y de cómo firmar. Otra de las cosas que nosotros hemos tenido problemas es en la identificación de los DNIs. Los DNIs, normalmente, cuando uno cumple 18 años, siendo estas personas que en algún momento no sabían escribir, cuando van a firmar, a colocar su firma real para el DNI, no la hacen porque sea la firma que ellos han practicado. Es una firma que la hacen del momento. Son de alguna manera forzados a hacer cualquier garabato para que se coloque y se mantenga dentro de un DNI. Cuando uno va y realmente solicita que firmen, realmente ya no saben qué colocaron en su DNI, porque muchos a veces ya no han regresado a mirar ni siquiera el DNI y no han hecho muchas firmas a lo largo de todos esos años. Otra de las cosas es que trabajan con actividades agrícolas y los dedos se van deformando. Tienen muchos problemas osteomioarticulares que hace difícil, o sea, si lo saben hacer, lo han hecho, pero es difícil que se escriba. Y todo eso toma un tiempo. Y recuerden que estamos en una comunidad con un tiempo precioso por cada familia. Y
Cada uno de estos inconvenientes es también un retraso para todo el equipo y para toda la comunidad, porque nosotros de alguna manera vamos y los invitamos algunos días, pero si eso se torna más tiempo de lo que normalmente habíamos planificado, va en contra también de toda la organización del estudio. Y la comprensión, como les mencionaba, tiene que ser más dinámica, tiene que ser mucho más visual y oral. No pueden, algunos, recuerdo que algunos sí lo han leído el consentimiento informado. Cuando nosotros hemos ido y les hemos dejado el consentimiento, lo que más han visto han sido las figuras y los videos. Pero sin embargo, sí habían algunas personas que estaban mucho más informadas y con mucho más interés en el estudio y que nos hicieron muchas preguntas cuando fuimos ya en el momento del enrolamiento, ¿no? Sin embargo, existe un gran nivel de, una gran limitación con la comprensión de todos los términos que se usan en un consentimiento informado, a pesar de todas las, todo el consentimiento, de las palabras especiales, sencillas que se han buscado. Sin embargo, eh, siguen siendo un poco difíciles de entender para el poblador común de esa zona. Otro gran problema es que nos encontramos con niños, ¿no? Ustedes saben que de acuerdo a la normativa tenemos que ambos padres biológicos deben estar presentes para poder tomar ese consentimiento informado. Realmente esto en esas comunidades con un bagaje cultural diferente, un comportamiento de pareja diferente, es difícil que podamos encontrar a los dos padres al mismo tiempo. Dado este hecho, tenemos un déficit más o menos entre un 25 a 30% de las personas que debíamos haber enrolado, pero que no lo hemos hecho porque justamente no podemos encontrar a estos ambos padres biológicos. Y este es un hecho fundamental, porque estos son niños que tienen enfermedades. ¿Cuánto es la malaria? Aproximadamente es un 50% de la población. Incluir a este grupo es fundamental para lograr una mejor evaluación de esa intervención, ¿no? Entonces aquí sí, esto para nosotros es un punto crítico realmente que merecería ser abordado. Como les mencionaba, todas estas deficiencias que hemos tenido en encontrar a los padres es fundamentalmente porque lo que sucede, hay varios tipos de relaciones, de parejas, ¿no? Por ejemplo, la madre en algún momento tuvo alguna relación con su pareja, pero esto fue hace mucho tiempo, cuando probablemente son casos adolescentes, tuvo a un niño, años después tiene otra pareja, entonces ya no están ambos padres biológicos. Otro es los abuelos. Los abuelos muchas veces están a cargo de estos niños y simplemente los padres los abandonaron, desaparecieron o murieron. Entonces, ¿pero qué ocurre? No existe ningún documento que pueda, ni judicial, no tienen, no, o sea, no van a la municipalidad, no van a la policía a poner una denuncia, no van a hacer una queja por alimentos, no tienen estos documentos que podrían de alguna manera sustentar el hecho de que no podemos, o sea, este padre está ausente, por ejemplo, ¿no? Pero no tienen eso, o sea, no es. Otro problema es que nosotros tenemos muchas parejas que son adolescentes, los dos, ¿no? Pero ya forman una unidad familiar, no matrimonio, pero sí una convivencia. Pero la norma me dice que solamente matrimonio podrían optar para ser enrolados, o sea, con una, la madre, por ejemplo, que es una menor de edad, si está en convivencia con un padre mayor de edad, necesito a los padres de la señora para poder enrolar a la señora y por ende al bebé. Pero esto no sucede porque estas familias ya son independientes, viven económicamente por sí mismas, entonces ya los padres están en otro nivel, ya no están presentes, no están a veces en la misma comunidad. Y todo eso genera y da como resultado que finalmente no tengamos el enrolamiento, no hayamos logrado el enrolamiento de estos menores, ¿no? De alguna manera hemos tratado de buscar a indagar dónde están los padres, pero el inconveniente nuevamente nos trae a otro problema, que es cuando comenzamos a indagar
por parejas pasadas, se crea o se podría crear una discusión dentro de la familia, lo que de alguna manera ha pasado, ¿no? Tratando de indagar el DNI del menor, el padre, dónde está, en algún momento nos dijeron, ¿saben? No está. Y ningún miembro de la familia, fue el jefe de la familia que decidió, no se enrola a ninguno. Y tuvimos que marcharnos, ¿no? Justamente por tratar de alguna manera de no perder un niño más, ¿no? Pero esto ocurre, ¿no? Y estas comunidades son así. Entonces, si nosotros vamos a continuar haciendo estudios dentro de un tipo en comunidades con este tipo de características, y son muchas, ¿no?, en el país, entonces debemos hacer algo, debemos tratar de visualizar tal vez escenarios en los cuales podamos de alguna manera adaptar nuestra normativa para que podamos tener un objetivo, resultados robustos que nos puedan ayudar a cumplir el objetivo. Sí, ok. Esto es algo que ya les había mencionado, pero solamente brevemente para colocar algo. La documentación del proceso de consentimiento informado es un procedimiento largo. Realmente nosotros escribimos, creo que escribimos mucho más de lo que deberíamos. Existe ya un consentimiento informado que ya demuestra que las personas han aprobado continuar, participar dentro del estudio, ¿no? Pero tenemos que escribir mucho, realmente eran como 2 o 3 hojas de todo lo que se le ha hecho cuando tenemos CRFs que lo hacen, pero aún así las exigencias es que tenemos que hacerlo, tenemos que escribirlo. Y esto ha hecho, bajo las circunstancias de que no hay electricidad, que tenemos que hacerlo muchas veces en la noche, que tenemos que hacerlo en circunstancias así como ven, no hay una silla, una mesa para poder hacerlo de una mejor manera. En la noche nos hemos quedado en las comunidades porque de todas maneras hemos tenido que buscar a las familias fuera de su horario de trabajo porque simplemente no las podíamos encontrar durante el día, ¿no? Entonces, en esta de alguna manera buscamos una solución, qué hacer, ¿no? Entonces hicimos este formato que fue aprobado por Comité de Ética, por INS, para disminuir la cantidad de tiempo en el cual nosotros gastábamos haciendo justamente escribiendo toda esta documentación del proceso de consentimiento informado y otros datos que deberíamos, cuando ya tenemos esa información dentro de un CRF, dentro de unos documentos que ya están hechos, que ya toman esa información, ¿no? Los desafíos logísticos que les menciono, estamos trabajando aquí entre 30 a 35 personas y vamos a trabajar más o menos unas 15 personas más. Entonces es un desafío también para nosotros transportar a todas esas personas a lo largo del río y a lo largo de la carretera, ¿no? Son médicos, son laboratoristas y realmente y la luz y el internet, hemos contratado antenas Starlink, que es lo único internet que tenemos por esa zona. Y todas estas personas tienen que llevar víveres porque hay en algunos lugares que no encuentran comida, entonces se tienen que preparar sus propios alimentos y todas esas son de alguna manera situaciones que nosotros como investigadores sí debemos tener en cuenta, pero que significan también desafíos dentro del desarrollo del mismo estudio, ¿verdad? Entonces, luego, y todo eso apunta realmente a para mí es un gran mensaje que todas estas normativas que tenemos necesitan ser adaptadas, ¿no? Necesitan ser adaptadas porque tenemos población vulnerable para la cual queremos llegar, pero tenemos camisas de fuerza, que no estamos pudiendo llegar a esas poblaciones que necesitan justamente ser evaluadas para verificar niños, adultos y necesitamos realmente incluirlas dentro del estudio para darles una oportunidad, ¿no? Porque lo que va a demostrar acá la idea es que se pueda replicar en un futuro y si tenemos esa limitación, tendríamos una limitación en la réplica del 50% de pacientes que están afectados por malaria en esa zona. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Soto. Tenemos unos minutos para un par de preguntas. Una consulta. ¿Qué retos han tenido para obtener los asentimientos? Sí. Y la segunda es, ¿no sería cosa de adecuar
sus consentimientos informados a la realidad en que están viviendo? Los asentimientos hemos tenido, el problema más grande es que los niños realmente a las edades que deberían saber escribir, ¿no? 9, 10 años, no saben escribir todavía a esa edad. O sea, es principalmente eso. El otro es la dinámica, como ya la habíamos mencionado, la dinámica familiar. Es justamente el jefe de familia realmente es el que decide un poco el comportamiento, cómo se va a desarrollar la dinámica, si es que los otros miembros de la familia aceptan o no participar, ¿no? El convencimiento con los niños o el darles a informar es a través de estos videos, ¿no? También a través de los dibujos, de todo esto. Y de alguna manera los más grandes, como los 16, 17 años que ya están prácticamente, han salido casi del hogar, lo entienden porque ya se toman como adultos. En esta población generalmente mayores de 15 años ya son tomados como adultos, ¿no? El reto es un poco con los menores, para lo cual nosotros tenemos estas formatería comunicacional en las cuales nosotros podemos explicar. Y los consentimientos han sido adaptados a todos esos, o sea, hemos tenido son adaptados, pero aún así hay falta de comprensión de alguna manera del mensaje general. Por eso es que tratamos de hacer todo este proceso comunicacional previo para que se pueda entender mejor. Sí. ¿Han evaluado la posibilidad o han explorado con el Comité de Ética la posibilidad de repente documentar el proceso de consentimiento informado mediante videos, documentar el proceso en videos para esto? En videos no. Realmente la primera opción fue tener una especie de checklist, como lo que he mostrado, donde de alguna manera se haga solamente eso, pues, ¿no? Un clic, 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 y solamente colocar finalmente lo necesario, algún comentario adicional que pueda complementar lo que está en el checklist. Sin embargo, las exigencias son más que eso. O sea, cada vez no solamente es el consentimiento, es todo es un detalle que para mí es demasiado cuando ya eso está incorporado dentro de otros documentos del estudio. Pero sí, está abierta esa posibilidad. O sea, las ideas son miles. No se nos ocurrió esta, pero tal vez esa podría ser otra posibilidad en el futuro. Ok.